Era. Bueno, Camila, pues Colombia espera claridad sobre las grabaciones que se han conocido en las últimas horas de distintas reuniones de campaña del Pacto Histórico. ¿Quiénes son sus invitados? Pues Juan Pablo, primero vamos a hablar con exintegrantes de la coalición Centro Esperanza. Nos acompaña en este momento Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo. Director, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, María Camila, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y a los oyentes de la W un saludo. Director, ¿usted qué opina sobre todas estas grabaciones que hemos escuchado durante la mañana de esa estrategia del Pacto Histórico para dividir al centro político y para afectar candidaturas en ese entonces de Alejandro Gaviria y de Sergio Fajardo? Pues nosotros siempre sentimos en el centro y en todo este proceso de construcción de la coalición Centro Esperanza que había una estrategia deliberada, diseñada, planeada, de romper el centro, de golpearlo de todas las maneras posibles, y pues los acontecimientos que ocurrieron a lo largo de todos estos meses nos demostraron y ahora nos están confirmando con estas grabaciones que aparecen y estos videos de las cosas que hablaban en esa campaña del Pacto Histórico de cómo destruir la propuesta del Centro Esperanza, pues quedan en absoluta evidencia las intenciones y lo que hicieron deliberadamente en una estrategia de muchos meses atrás. Senador Roy Barreras, buenos días. Muy buenos días, Julio, Juan Pablo, a todo el equipo de la W, a los oyentes, a las oyentes. Mire, pues yo quisiera ir a un detalle de las grabaciones. Es que cuando se filtraron las famosas visitas que usted nos comentó aquí, imprudentes, que se hicieron a las cárceles, la campaña insistió en que jamás se había hablado del tema de rebaja de penas, pero estas grabaciones confirman que sí se habló de rebaja de penas con los reclusos y usted mismo lo reconoce y como estrategia propone explotarlo antes de que lo exploten otros. O sea que comencemos al menos por reconocer que efectivamente del Pacto Histórico fueron a hablar a las cárceles con personas para conseguir apoyos políticos y a cambio de eso esas personas pidieron rebaja de penas. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo, Julio. Empiezo por ahí, aunque por supuesto eso es apenas una de las aristas de hechos mucho más graves, pero le contesto, como siempre, con gusto. Lo que las grabaciones han demostrado es que la campaña, alertada del riesgo de que personas de manera inescrupulosa pudieran usar la campaña para eventualmente hacer ese tipo de ofertas ilegales, decidiera descalificar, es la palabra que yo uso, descalificar de manera inmediata cualquier práctica de esa naturaleza. Eso es lo que dice la grabación, eso fue lo que hizo la campaña en su momento, eso era lo correcto, porque ni más faltaba que se pudiera usar el nombre de la campaña para hacer, si así se hizo, ese tipo de ofertas. Pero déjeme, Julio, no empezar por la arista, sino por el núcleo. Lo que está clarísimo para los oyentes de la W y para los colombianos es que la campaña del pacto fue espiada, chuzada, infiltrada durante por lo menos 10 meses de manera sistemática, porque 10 meses tiene la primera senador. Hasta ahora, hasta hace eso no días. Está claro. Eso no está claro, Pero senador. No está claro. No está claro si están las grabaciones ilegales, que son grabaciones de la privacidad de un comité estratégico. ¿Y usted cómo sabe? ¿Y usted cómo sabe que no fue alguien que estaba en ese Zoom el que lo filtró? ¿Cómo puede probar usted eso? Le puedo contar cuáles son los mecanismos para poder infiltrar y espiar una campaña. Muchos. Nosotros elevaremos denuncias, por supuesto, no solo ante la Fiscalía, las Cortes, la Corte Interamericana, porque lo que hay aquí es un nuevo episodio de chuzar una campaña opositora. ¿Y por qué lo hacen? ¿Quién se beneficia? De grabar horas de conversación y sacarlas una semana antes de la elección. Pues lo hacen porque vamos ganando y nos quieren distraer y no van a lograrlo. ¿Usted cómo sabe que no tiene un traidor dentro de su campaña? O sea, ¿cómo puede usted asegurar? ¿Es posible? No, es posible. Claro. Es posible. Y entonces, mire, hay varias maneras de espiar, infiltrar y chuzar. Una es esa, sobornar o comprar a un traidor o a un espía o infiltrarlo en una campaña. Digamos, es un espionaje humano, pero también puede ser un hacker. También puede ser una grabación de las sesiones de Zoom, puede ser cualquiera de los técnicos que transmiten eso. Es decir, hay muchas maneras, no lo sabemos,
Pero lo que sí está claro es que la campaña fue chuzada. No es la primera vez. Hace 3 años, Iván Cepeda y yo denunciamos las primeras chuzadas contra la oposición. La W informó largamente, 2 años después, la confirmación de esas chuzadas en el famoso allanamiento del búnker militar, donde había chuzadas además a periodistas. Ahora se atreven, por primera vez, que se sepa, a chuzar una campaña presidencial, grabar horas durante meses para sacarlas una semana antes de conversaciones que afortunadamente, como han escuchado los oyentes de la W, no tienen absolutamente nada ilegal ni irregular. Es apenas natural en todas las campañas del mundo que los comités estratégicos revisen cuáles son las fortalezas y debilidades de sus competidores. ¿Cómo cree usted, Julio y equipo, que habrán tratado a la campaña del Petro en los comités estratégicos de las otras campañas si públicamente no han hecho sino insultarnos, decirnos guerrilleros, decirnos clan del Golfo, decirnos cualquier cantidad de improperios? En estas grabaciones, siendo privadas, íntimas, no encuentra ni siquiera un adjetivo, ni siquiera una grosería contra los competidores legítimos. Los oyentes lo entienden claro que es el derecho a la intimidad. Es como si a unos padres de familia que están conversando sobre, por ejemplo, un problema de sus hijos, o un hijo que tiene problemas de drogas, alguien lo graba en su intimidad y hace público el video en el colegio para avergonzar a ese muchacho. Ni más ni menos, pero en materia más grave, lo que han hecho con la campaña presidencial. Infiltrar una campaña, grabarla en la privacidad de un comité estratégico, que eso es un delito, para sacar esa información una semana antes. ¿Por qué lo hacen? Porque vamos ganando. ¿Para qué lo hacen? Para distraernos. ¿Qué hay en esas grabaciones? Nada ilegal. Todas las campañas del mundo tienen comités estratégicos. ¿Y qué tal que se oyeran las de las demás campañas? Sí, doctor Juan Manuel Galán, usted nos decía hace un momento que pues esto demuestra esa estrategia que tuvieron desde la campaña de Gustavo Petro y el Pacto Histórico para acabar con el centro. Y le quiero preguntar por algo reciente que dijo ayer Gustavo Petro, y es que usted en la reunión que tuvo con él fue a pedirle dinero para solventar las deudas de la campaña, alcaldía para Carlos Fernando Galán y Ministerio de Relaciones Exteriores para usted. ¿Usted considera que esto hace parte de esa campaña de desprestigio en su contra? Claro, porque es que antes de la reunión con Gustavo Petro del Nuevo Liberalismo, éramos, mejor dicho, para el Pacto Histórico lo mejor. Para los seguidores de Gustavo Petro, los comentarios en redes eran absolutamente amables. E inmediatamente después de esa conversación, y cuando el Nuevo Liberalismo toma su decisión, entonces hay que destruir y asesinar moralmente a los Galán, porque no puede ser que esa adhesión vaya a favorecer la candidatura de Rodolfo Hernández. Entonces esa fue la estrategia, con mentiras, con calumnias, con difamaciones, con injurias, tratar de destruir al que se atreva a pensar distinto. Esa no es la ética política que yo aprendí a hacer, ni la que ejerzo, ni en la que creo, porque si nosotros empezamos en esa línea del todo vale, de destruir a las personas, de destruir su moral, de acabarlos y de aniquilarlos, pues le estamos dando un pésimo ejemplo al país, que necesita realmente una persona en la presidencia de la República que afronte lo difícil que se viene para Colombia, y no una persona mitómana. Gustavo Petro es una persona mitómana que repetidamente, sistemáticamente, obsesivamente dice mentiras sobre todo lo que puede decir mentiras. Eso es lo que nosotros vamos a escoger como colombianos para la presidencia de la República. Eso es lo que queremos que nos gobierne. Un gobierno presidido por una persona mentirosa, compulsiva, mitómana. No, yo no creo que eso sea lo que necesita Colombia. Sí, senador Barreras, ¿y por qué cuando la campaña de Federico Gutiérrez denunció que había sido chuzada ilegalmente, ustedes desde el Pacto Histórico se burlaron e incluso desacreditaron las denuncias sobre la aparición de un micrófono oculto? Ahora ustedes son los que dicen que han sido supuestamente chuzados. Porque usted no ha podido escuchar una sola grabación del Comité Estratégico de Fico Gutiérrez, aunque hemos escuchado a los colombianos cantidades de groserías, insultos, epítetos, acusaciones, inclusive las que acabamos de escuchar, que son adjetivos personales descalificadores. En cambio, los colombianos acaban de escuchar las grabaciones de reuniones privadas del Comité Estratégico, fruto del delito de espionaje y de chuzadas contra la campaña presidencial que va ganando. Pero déjeme advertir con el saludo para el doctor Juan Manuel Galán 3 cosas. Lo primero es que Juan Manuel Galán sabe que durante años
hemos tenido la más cordial relación, inclusive hemos hecho cosas juntos, la defensa de la paz, de las víctimas, la defensa de la legalización del cannabis de uso medicinal, que fue su iniciativa y de la cual yo hice la ponencia. De manera que aquí no ha habido sino respeto por él, y eso lo sabe y lo puede verificar. Lo segundo, la inmensa mayoría del nuevo liberalismo está en la campaña Petro Presidente, porque cree en la paz y en las víctimas y no en la violencia de hecho y de palabra. Y lo tercero, yo no conozco esa conversación, él sabe que yo no asistí a esa reunión entre Gustavo y ellos, pero a mí no me parece que sea para rasgarse las vestiduras. Es absolutamente normal que una organización política, si pretende adherir a una campaña presidencial, advierta cuál puede ser o no su rol en el futuro. Si va a asumir responsabilidades en materia de paz o en materia internacional, o ninguna responsabilidad. Pero la conversación me parece normal. Yo no creo que haya que avergonzarse ni los dirigentes de la familia Galán, ni tampoco la campaña Petro, por una conversación que me parece normal. Ellos decidieron acompañar la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, seguramente se sienten ahora ideológicamente identificados, me parece respetable. Pero a mí no me parece que haya que rasgarse las vestiduras y mucho menos usar adjetivos descalificadores. Mire, Johanna, Camila, ¿cuántas veces, meses, años, llevamos escuchando insultos, y no en privado, sino en público, contra nuestra campaña? En estas grabaciones que han escuchado los colombianos, ustedes no encuentran ni siquiera una grosería, ni siquiera un insulto. Profundo respeto por los legítimos competidores, pero el análisis estratégico de la competencia, de sus debilidades, de sus fortalezas, como se hace en cualquier campaña, no solamente política, de mercadeo, de una empresa, de una fábrica de gaseosas mundial frente a otra fábrica de gaseosas mundial, si aparece un nuevo competidor. Eso hacen los comités estratégicos. Habría que oír los términos en que se hayan expresado en la campaña, por ejemplo, el candidato Fico Gutiérrez contra nuestra campaña en privado. Si en público dijeron lo que dijeron y mintieron todo lo que quisieron, pues ¿cómo lo harían en privado? No lo sabemos, porque ellos sí no fueron chuzados. La campaña que fue espiada, infiltrada y chuzada es la campaña de Petro Presidente para distraernos, y lo hacen porque estamos ganando. No van a poder distraernos. Está claro que en 10 días Colombia decidirá: o hace un cambio institucional, seguro, responsable, con el mejor equipo económico y jurídico, o da un salto al vacío. Será decisión de los colombianos, que será absolutamente respetable. Ex candidato Juan Manuel Galán, usted acaba de terminar la campaña en primera vuelta de la mano del Centro Esperanza. ¿Así eran los comités estratégicos que hacían ustedes, como acabamos de escuchar en las grabaciones de los comités de la Colombia Humana y del Pacto Histórico? Rotundamente no, Juan Pablo, rotundamente no, y el propio Roy Barreras, al principio del proceso de la coalición Centro Esperanza, asistió a algunas de las reuniones y se dio cuenta perfectamente, Roy, de cómo se daban las conversaciones en esos comités, en esos encuentros en donde participábamos todos y aportábamos ideas, y nunca estábamos pendientes de cómo íbamos a destruir, al contrario, a punta de difamaciones, de calumnias, sino buscábamos precisamente argumentos para conectarnos con el electorado, para emocionarlo, algo que no logramos hacer, tenemos que reconocerlo. Lo logró hacer el ingeniero Rodolfo Hernández, que conectó con un electorado de centro que no está de acuerdo ni con el uribismo y el continuismo de Duque en cabeza de Federico Gutiérrez, pero tampoco cree que la solución es el cambio mentiroso, puedo decirlo ya con conocimiento de causa hoy, mentiroso, que ofrece Gustavo Petro. El país quiere otro rumbo, el país quiere otra dirección, y yo espero que los colombianos reflexionen mucho sobre lo que se avecina, que es trascendental para nuestro futuro. Y le quiero comentar a Roy Barreras lo siguiente. Primero, los miembros del nuevo liberalismo que decidieron votar o apoyar a Gustavo Petro, hoy deben estar y están profundamente arrepentidos de ver esa estrategia de difamación y de calumnia en contra nuestra. Segundo, las declaraciones de Petro ayer fueron clarísimas. Él dijo que le habíamos ido a pedir plata, que le habíamos ido a pedir puestos, que le habíamos ido a pedir apoyo para la alcaldía, lo cual es falso y mentiroso.
Y a nosotros sí eso no nos parece normal, del juego político, como si esto fuera una guerra entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. No, aquí se trata de la política, de las ideas, de las propuestas, de representar a un país, y eso es enorme responsabilidad que no se puede tomar a la ligera. Y allí en esa reunión quiero aprovechar, Juan Pablo, para decir que se dieron dos cosas gravísimas por parte de Gustavo Petro para el futuro de este país. Lo primero es que nos va a conectar con un tubo con Venezuela, y de ahí vamos a traer todo el petróleo, y por eso Colombia no va a necesitar explorar petróleo, producir petróleo. Vamos a poner en juego nuestra seguridad energética y la seguridad de los programas sociales del gobierno que se financian con esos recursos del petróleo. Y lo otro que dijo es que va a crear una comisión técnica entre la nación, cuando él sea presidente, y el distrito, con Claudia López, para revisar el metro de Bogotá, porque ese metro no tiene estudios, ese metro no tiene sustento y hay que revisarlo. Es decir, eso lo que quiere decir es que va a parar el metro de Bogotá. Después de que esta ciudad lleva 70 años esperando el metro, con todas las vicisitudes, los problemas, los engaños que ha sufrido, este señor, por el capricho del metro subterráneo, va a parar el metro de Bogotá, que ya está contratado. Doctor Roy Barreras, yo quiero volver al tema de las chuzadas y que ustedes denuncian, porque es que esto tiene cada vez más caras de una filtración, producto posiblemente de una guerra interna en el pacto histórico, porque primero, el ángulo de las primeras grabaciones es muy claro que es de una persona que está sentada en el grupo. Eso es muy claro que se puede analizar, es una persona sentada en el grupo. Y el segundo es un grupo de Zoom, donde hay unas personas que se inscriben y ustedes tienen claro quiénes están participando. O sea, las dos posibilidades más claras es que eso se haya filtrado por personas que estaban presentes en el grupo de Zoom y en la reunión en ese salón, porque el ángulo es de una persona sentada en el sitio. Las dos posibilidades, Félix, que usted menciona, pueden ser probables, solo con una precisión. Revisando las imágenes de la primera de las filtraciones de la chuzada de hace 10 meses, son grabaciones de también la plataforma de Zoom. Todas son grabaciones de la plataforma de Zoom. El primer plano... Entonces eso confirma algo, es que chuzar Zoom es muy difícil. Lo que es muy fácil es que alguien grabe la reunión y después la filtre. Así es, de acuerdo. Es lo más probable, pero serán, por supuesto, las autoridades de inteligencia. Yo quiero recordar cuando el Partido Republicano de Nixon se atrevió a chuzar al Partido Demócrata en el escándalo de Watergate, no solo le costó la cabeza a Nixon, sino que el FBI entró a investigar cómo habían hecho esas filtraciones. Y eso que en esa época no había hackers, ni había internet. Ahora, con toda la facilidad técnica, como usted bien dice, perfectamente cualquiera de las personas que tenían acceso tecnológico al manejo de la plataforma, bien había podido grabar. Pero lo cierto es que de manera sistemática, y eso no es un técnico, alguien toma la decisión de grabar durante cientos de horas, durante más de 10 meses, guardar grabaciones para sacarlas la última semana. Es obvio, usan la campaña, sacan la información para hacerle daño a la campaña porque va ganando. Sin embargo, afortunadamente, cada una de las grabaciones muestra que no hay ni siquiera un insulto, ni siquiera un agravio, no hay absolutamente nada ilegal. Lo ilegal, que es un delito, es que se atrevan a chuzar una campaña presidencial una semana antes de la elección presidencial para generar un ambiente en el que se supone que la campaña del pacto histórico es la única campaña en el mundo que tiene comités estratégicos que analizan a los competidores. Claro que no, eso es hipocresía. Todas las campañas del mundo, no solamente políticas, sino comerciales, tienen comités estratégicos, lo decían ustedes esta mañana. ¿Cómo serían las conversaciones de la campaña de Fico Gutiérrez refiriéndose a nosotros en privado si en público no hicieron sino insultarnos? En esas grabaciones, reitero, no encuentran ni siquiera un adjetivo. Profundo respeto por las personas, pero aquí se violó la intimidad, la privacidad. He dicho que es como si a unos padres de familia que están discutiendo sobre un problema de drogadicción de su hijo, por ejemplo, o de un riesgo para un hijo, lo chuzan en su intimidad y luego sacan la grabación en el colegio para avergonzar al muchacho. Eso es un delito, y eso fue lo que hicieron contra la campaña de Petro. Para distraernos, y probablemente para intentar generar disputas internas, no van a lograrlo. La campaña está clara, lo que se define, y en eso estoy de acuerdo con Juan Manuel, en 9 o 10 días, es ni más ni menos que el futuro de Colombia. Y los colombianos sabrán
cuál es la opción preparada, que garantiza un cambio seguro, estable, que conoce las propuestas y conoce el país con un equipo jurídico y económico del más alto nivel, y que es un salto al vacío de una campaña que solo conocemos de ella los insultos, las groserías y los elementos tan superficiales. Los colombianos decidirán, y la decisión debe ser absolutamente respetada por todos. Director Galán, antes de que se nos vaya, quisiera preguntarle por ese video que se hizo muy viral hace unos días, en donde Rodolfo Hernández, cuando era alcalde de Bucaramanga, habla mal tanto de usted como de su hermano. En esa grabación dice, uno se dejó manosear por Gaviria y el otro por Vargas. Bueno, ese es un video de hace varios años, María Camila. Yo fui varias veces al despacho de Rodolfo Hernández en el contexto de una idea que estábamos sacando adelante de recuperar la casa natal de mi padre, Luis Carlos Galán, en Bucaramanga, como símbolo histórico y cultural de la ciudad, y pues lamentablemente no se pudo concretar en mucho tiempo, pero el ingeniero Rodolfo Hernández asumió la tarea de sacarla adelante, de conseguir los recursos, de adquirir la casa por el municipio. En fin, fue realmente un compromiso muy cercano en ese sentido con lo que significaba ese proyecto de tener ese símbolo en la ciudad de Bucaramanga. Y frente a pues lo que hayan dicho hace 5 o 6 años de nosotros, pues creo que a medida en que nos hemos ido conociendo y nos hemos ido encontrando políticamente, hemos encontrado coincidencias. Don Roy, Juan Manuel Galán acaba de decir que el esperado proyecto del metro de Bogotá, si el candidato Petro gana las elecciones, pues va a tener un reversazo en el concepto de ser un metro elevado, y que volverá el candidato, si es presidente, a la idea del metro subterráneo después de todo lo que se le ha invertido y lo que hemos esperado. Pregunta concreta: si Gustavo Petro es presidente, ¿se va a revisar el metro de Bogotá? Claro que no, pero ha dicho dos cosas el doctor Juan Manuel, esa una y otra igualmente importante, sobre el oleoducto y sobre el petróleo. Lo primero es que no hay un colombiano que no haya escuchado a Gustavo Petro dejar con toda claridad que una economía que dependa del petróleo no solamente es una economía que no permite que crezca en otros sectores, sino que contamina al punto que el cambio climático puede significar la extinción de la humanidad. De donde venga el petróleo, de Rusia, de Venezuela, de los Estados Unidos, de donde venga, contamina. Y si algo tiene claro Colombia es que la propuesta de Gustavo Petro es absolutamente precisa. Transición hacia energías limpias. Lo ha dicho durante meses, durante años. Eso no puede ponerse en duda. Sobre el metro, yo creo que lo tiene más claro que cualquiera de nosotros, la alcaldesa de Bogotá. Por supuesto que el metro tiene que ir adelante. El propio Petro, siendo alcalde, le dio el empujón importante para volverlo una realidad después de 70 años. Y lo que habrá que hacer, pero es un asunto de urbanistas, de técnicos, no es un capricho de Petro que haya tramos subterráneos. Los metros del mundo entero son en su inmensa mayoría subterráneos, y los que son elevados afean la ciudad. Hoy tenemos una realidad. Colombia, Bogotá y su capital, es la única ciudad de más de 8 millones de habitantes sin metro en el mundo. Hay que hacer el metro, está avanzando. Hay que apoyarlo y habrá que ajustar aquello que permita que la ciudad tenga el mejor servicio, pero también las mejores condiciones ambientales. Esa será decisión de la señora alcaldesa, pero por supuesto tendrá el respaldo del próximo gobierno, estoy seguro. A nuestros invitados, el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, y el jefe de debate parlamentario del Pacto Histórico, Roy Barreras, muchísimas gracias por su tiempo en estos micrófonos. Y voy a leer una reacción de Sergio Fajardo. Dijo que únicamente se va a pronunciar a través de este mensaje en Twitter. Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille. Utilizan todas las formas de lucha. Dividen tareas en privado para que unos aparezcan como ángeles en público. Falsos. Se puede hacer política limpia, no lo duden. Llegará el momento. Y estos son lo mismo de siempre.